Bien, hermanos, bendiciones. Vamos a continuar después de este inconveniente. Lo que pasa es que si yo me pusiera a cantar, vieras que yo creo que ustedes se entrarían a la hora de a la hora nada más de la enseñanza. Entonces, YouTube lo hace porque detecta el sonido de la música, ¿verdad? Y lo bloquea. Entonces, incluso si uno mismo cantara la canción, igual lo bloquea, ¿verdad? Porque lo que hace es, o sea, detecta la canción muy rápido. Bien, entonces les decía, para tener una idea de lo que fue la plaga de langostas, conseguí acá un video corto de, de un ataque de langostas que hubo en Kenia, en África. Vamos a verlo entonces. Podemos ver que es algo increíble, parece que estuviera nevando. Vean cómo están los árboles llenos de langostas. Y eso ya fue cuando pasó la plaga. Bueno, eso fue una plaga pequeñita. Este, entonces tenemos acá en Éxodo 10. Entonces, ¿cuál es la intención de Dios con esta plaga? Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, regresa a ver al faraón y vuelve a presentar tus demandas. Yo hice que él y sus funcionarios se pusieran tercos con el fin de mostrar mis señales milagrosas en medio de ellos. Bueno, ya vimos que el corazón de Faraón era duro, ¿verdad? No es que Dios lo obliga de ninguna manera, es que el Faraón, al ser como un Dios, al pensar o creerse como un Dios, obviamente no podía poner abajo así fácilmente. Verso 2. Esto no es creo que no es la versión Reina Valera en 1960, así es que pueden hallarla tal vez un poco diferente. También lo hice para que ustedes pudieran contarles a sus hijos y a sus nietos acerca de cómo puse en ridículo a los enemigos, acerca de las señales que realicé en medio de ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Así que Moisés y Aarón fueron ante el faraón y le dijeron, esto dice el Señor, Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás a someterte a mí? Deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas, ten cuidado, pues mañana mismo traeré sobre tu tierra una plaga de langostas. Cubrirán la tierra de tal manera que no podrás ver el suelo. Devorarán lo poquito que quedó después de la granizada. Junto con todos los árboles que crecen en el campo, invadirán tus palacios y los hogares de tus funcionarios y todas las casas de Egipto. Jamás en la historia de Egipto vieron tus antepasados una plaga como esta. Después de decir estas palabras, Moisés dio media vuelta y salió de la presencia del faraón. Bien, vean que las 10 plagas entonces son un asunto, ¿verdad?, de justicia que trae. Y Moisés recibe entonces la indicación de volver donde el faraón para expresarle sus demandas, ¿verdad? Y Dios, de nuevo en su misericordia, concede tiempo al faraón para que reflexione. En la plaga de la rana, faraón le dijo a Dios, a Moisés, bueno, hasta mañana me quita las plagas, como haciéndose el fuerte, como haciéndose el que no le molestaba. Pero aquí en esta, Dios en su misericordia es que le dice al faraón, si no haces esto, mañana traeré esta plaga. Entonces Dios vuelve a confirmar su propósito con estas plagas, ¿verdad? Que consiste en que su poder se ha manifestado a las generaciones. Y con el paso del tiempo, Israel, recordemos que Israel llegó a Egipto, ¿verdad? Cuando José trajo a su padre y a todos sus hermanos, y ahí se comenzó a formar la nación. Y ya Israel se iba olvidando de Dios, de quién era Dios, ¿verdad? De lo que había hecho con Abraham y todo el asunto hacia atrás ya lo habían olvidado. Y ellos estaban bajo el yugo de Egipto. Los faraones también se habían olvidado de la razón que trajo a los hebreos a su país.
Y vemos que el Señor muestra con sarcasmo, le muestra sarcasmo, ¿verdad? Al faraón, cuando le advierte que lo poquito que se rescató de la plaga anterior iba a ser destruido en esta. Sin embargo, aún así el faraón fortalece su corazón y se envalentona y no atiende la voz del Señor, que es lo que él había pedido en la plaga anterior. Había pedido no escuchar la voz de Dios, que eran los truenos y toda esa. Él dijo que no quería escuchar eso. Entonces Faraón no puede admitir que haya alguien más poderoso que él. Y porque los egipcios en el más allá, ellos iban a estar regidos por dioses. Los dioses les iban a hacer pruebas. Ellos tenían un libro llamado, como el libro del amanecer, no me acuerdo bien, que se le llama comúnmente el libro de los muertos, donde tenían conjuros y hechizos para lograr burlar todos los acertijos que le ponían los dioses. Entonces tampoco es que eran muy buenos con ellos, los dioses. Pero bueno, el faraón no puede admitir, ¿verdad? Él en el mundo de los vivos, él era como un dios. Y esa plaga entonces es enviada para destruir la tierra que es el sustento de todo lo que se siembra, de la semilla y de la simiente misma, ¿verdad? Entonces surge una pregunta interesante de Dios para el faraón, porque ¿hasta cuándo te negarás a someterte a mí? Dice el 3. ¿Hasta cuándo te negarás a someterte a mí? Y esa pregunta es aplicable a nosotros. Por ejemplo, ¿hasta cuándo intentaremos hacer las cosas a nuestro modo? ¿Hasta cuándo serviremos al faraón en vez de ir a adorar a Dios? ¿Hasta cuándo nos negaremos a someternos completamente a Dios? ¿Hasta cuándo persistiremos en tener las mismas actitudes incorrectas que hemos tenido en el pasado? ¿Hasta cuándo confiaremos en nuestras propias reglas de lo que está bien o lo que está mal? La necedad del faraón destruyó a su país, pero vemos que la tierra de Gosén no sufrió ningún daño. Y nosotros tenemos que aferrarnos entonces a esa promesa, como lo hemos venido repitiendo. Y porque esto ha sido muy repetitivo, pero es bueno porque así uno se lo aprende. Y entonces el hecho es que aunque estemos en un país bajo maldición, nuestro Padre tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? El problema es la decisión equivocada del faraón en este caso. Pero más allá, entonces cada uno escoge un rumbo y nosotros tenemos que escoger el rumbo según la palabra de Dios. Bien, esa era como la primera parte, porque esto viene dividido como en 4 partes. En Éxodo 7 comienza la otra parte. Dice: esta vez los funcionarios del faraón se le acercaron y le suplicaron: ¿hasta cuándo permitirás que este hombre nos tenga como rehenes? Estamos como ahora, ¿verdad? Sí, como rehenes estaban ellos. Deja que los hombres se vayan a adorar al Señor su Dios. ¿Acaso no te das cuenta de que Egipto está en ruinas? Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante el faraón. Está bien, les dijo, vayan a adorar al Señor su Dios. Hasta ahí todo estaba bien, pero no se pudo soportar el faraón y lanzó esta pregunta: pero exactamente, ¿quiénes irán con ustedes? Iremos todos, contestó Moisés, jóvenes y mayores, nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestros rebaños y nuestras manadas. O sea, esos eran quienes iban a adorar, esos como uno. ¿Quién va a adorar? Todos tenemos que adorar. Vea que ahí llevan, bueno, ahora lo vamos a analizar más, pero llevan fuerza humana y fuerza económica también, ¿verdad? Sus haciendas. Debemos unirnos todos para celebrar un festival al Señor. El faraón replicó: verdaderamente necesitarán que el Señor esté con ustedes si dejo que lleven a sus hijos pequeños. Me doy cuenta de que tienen malas intenciones. Vean qué cáscara. Jamás. Solo los hombres pueden ir a orar al Señor, ya que es lo que pidieron. Entonces el faraón los echó del palacio. Vemos entonces que en esa parte del relato ya Egipto estaba devastado, estaba paralizado. Dios se había ido afectando. Las plagas tocaban diferentes formas del orgullo que puede tener una persona, ¿verdad? Y ya le había pasado
por la apariencia física, la apariencia personal, y le estaba tocando ahora todo lo que es la economía y las pertenencias. Y la semilla, en este caso la cosecha, la semilla es lo que está destruyendo, ¿verdad? Que comenzó en la plaga anterior. Dice, sin embargo, este faraón con esa pregunta que dice, pero exactamente quiénes irán con ustedes, ahí ya se muestra su corazón duro. Porque es una persona dura de corazón, ¿verdad? Parece que razona y escucha el consejo de los siervos, sin embargo, metió la pata, ¿verdad? Cuando hizo esta pregunta. Y vemos que el faraón se enfadó cuando vio el cuadro de lo que perdería. Porque se iban los hombres, ¿verdad? Que son la cabeza del hogar, se iban las mujeres, que son las consejeras de los hombres y que mantienen el hogar en armonía. Se iban los abuelos con todo su conocimiento, se iban las nuevas generaciones, que son una de las metas del enemigo, ¿verdad? Se iban las riquezas que sostienen la economía del país, se le iba todo. Pero hay que tomar en cuenta que la petición de Moisés originalmente era solamente para ir a orar, no era que ellos se iban a ir de Egipto. Iban a ir a orar camino de 3 días y luego regresaban. No era el abandono permanente de Egipto. Esa petición Moisés no la hizo al faraón. ¿Se imaginan ustedes con lo terco que era? ¿Cómo habría sido su reacción? Dios sabía y lo fue llevando de poquito a poquito con estas 10 plagas, ¿verdad? Que son como los 9 meses de embarazo más el parto, que es lo doloroso, el último. Imagínense esa petición si le hubiera hecho a faraón así nomás. Bueno, pero gracias al conocimiento de Dios, ¿verdad? Preparó al faraón con todo un plan para que Israel pudiera salir del país donde se había formado y llevarse consigo muchas riquezas. Fueron esclavos, pero cuando se fueron de Egipto les dieron como las prestaciones, ¿verdad? Se llevaron todo lo que habían trabajado en sus vidas, se los dieron en oro y en cosas, en posesiones. Porque a pesar de haber visto todo el poder de Dios manifestado en estas plagas anteriores, el faraón les advierte que necesitarán que Dios esté con ellos si quieren que se lleven a los hijos. Vea que no quiso que se llevaran a los hijos, y este es un tema delicado que ya lo habíamos estado hablando, porque Egipto intenta tomar la juventud, porque así rompe el poder del pueblo cristiano y está interesado en eliminar a las nuevas generaciones o hacer que trabajen para él, ¿verdad? Habíamos visto que el propósito de Sansón no se llevó a cabo como pudo haber sido, porque él se refugió en Egipto. Pudo haber sido una forma más honrosa de terminar. Se muestra entonces en este pasaje cómo para adorar a Dios hay que disponerse con todos los recursos económicos, personales y familiares. Es un asunto de toda la familia. Y porque las mismas escrituras dicen que los hijos son como una flecha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el padre y la madre, los padres los proyectan. Para lanzar una flecha uno se posiciona en algún lugar, agarra el arco y lanza la flecha. La flecha continúa más allá de donde está parada la persona que la lanza, desde luego. Entonces, así los padres proyectan a sus hijos hacia adelante, ¿verdad? El hijo obediente, que toma la visión de sus padres, lleva una ventaja, porque ya el padre le ha dado un empujón, digámoslo así, y lo lanzó más adelante. Ya el hijo no tendrá que recorrer el camino que ha recorrido el padre. Pero el problema es que Faraón agarra a las nuevas generaciones, y eso es un problema ahora que básicamente casi que lo tenemos en todas las casas, que está uno luchando con las nuevas generaciones que no quieren la palabra de Dios. Imaginen que tuvieran que pasar como uno, ¿verdad? Andar por ahí llevando garrote y luego conocer a Dios. No adelantarían, no tomarían la ventaja de lo que es ser una flecha lanzada. O sea, todo el trayecto que va la flecha viajando, todo eso es algo que se puede avanzar. Por eso los judíos son muy ricos, porque ellos
continúan de donde el Padre los ha dejado. Ellos continúan, siguen. Entonces así toman los conocimientos, las ventajas económicas, todo, porque son como una flecha realmente. Y lo peor de todo aquí en este pasaje que leímos es que Faraón acusa a Moisés de tener malas intenciones. Podemos ver que el enemigo entonces actúa con un descaro total que a veces hasta que le da cólera a uno. Pero bueno, porque Faraón miente y lo que pide es que los hombres que vayan solos, ¿verdad? Que se vayan solos. Bien, en el siguiente pasaje, Éxodo 10:12. Así que el Señor le dijo a Moisés: extiendes tu mano sobre la tierra de Egipto para que vengan las langostas, que cubran la tierra y devoren todas las plantas que sobrevivieron la granizada. Moisés extendió su vara sobre Egipto y el Señor hizo que un viento del oriente soplara sobre el territorio todo ese día y también durante toda la noche. Y a la mañana siguiente el viento del oriente había traído las langostas. En Egipto siempre había langostas, ¿verdad? Pero no con esta magnitud. Y vemos que Dios usó un método casi natural, un viento. Bueno, que ahí también está relacionado con viento, con aliento, que es el aliento del Espíritu de Dios. Estas invadieron la tierra de Egipto en densos enjambres y se asentaron desde un extremo del territorio hasta el otro. La peor plaga de langostas en la historia de Egipto, y jamás hubo otra igual, pues las langostas cubrieron todo el reino y oscurecieron la tierra, devoraron las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que sobrevivieron al granizo. No quedó ni una sola hoja en los árboles ni en las plantas en toda la tierra de Egipto. Quién sabe si ahí fue que se agravó tanto la situación que Egipto es un desierto ahora. Bien, la cantidad de langostas que llegaron a Egipto, para nosotros los costarricenses que no estamos acostumbrados a esas plagas, es simplemente inimaginable. En Argentina, que a veces hay muchas plagas de langostas, una vez llegó una y en cada metro cuadrado había 40 langostas. 40 langostas que son casi que en una mano caben unas 4 langostas, para que tengan ustedes una idea. Son grandes, miden como entre 5 y 7 centímetros de largas. Imagínense ustedes. Pero esos son nada más 40 en un metro cuadrado, ¿verdad? Es decir, ¿qué es un metro cuadrado? Es un cuadro que tiene 1 metro de medida en cada lado y ahí caben 40 langostas. Pero en este caso, ahí dicen que cubrían la tierra. Vimos en ese video, y eso no tiene que ser nada, era algo espantoso esta plaga de langostas. En este caso, Min es la entidad religiosa asociada con esta plaga, era el dios de la fertilidad masculina. Min era asociado con el hombre. En tiempo de cosecha lo sacaban de su templo y lo ponían mirando al campo. Dios pone a Min al descubierto porque no puede proteger a los egipcios de esta plaga que trae tanta calamidad. El faraón solo permitió que fueran los hombres a adorar a Dios. Curiosamente, esto sucede cuando se está juzgando una identidad masculina relacionada con los hombres. Aquí el enemigo estaba intentando dejar al hombre solo y retirarle el apoyo de la compañera que Dios le ha dado, ¿verdad? En esta plaga. Vaya solo, ajuéguesela para que meta la pata y dejarse la familia como rehén. Estos enjambres de langostas eran terribles, o sea, fue una plaga. Eso también tuvo que haberles causado obviamente daños en la piel, porque las langostas tienen las patas y todo son muy duros, se espinan. Eso tuvo que haber sido terrible. Pero los enjambres de langostas también los podemos analizar en nuestras vidas, como ese conjunto de pequeñas cosas que nos roban bendición en muy pequeñas cantidades, pero que al sumar todos los robos, eso es una catástrofe. Hablaba un señor que era empresario y decía que uno tenía que tener cuidado con las compras hormiga. Esto es cuando uno compra un poquito, esta cosilla vale chino, vale 1000 colones, y así va perdiendo uno la plata. Así van las langostas sacándole a uno el dinero. La condición para que no hubiera ataques de langostas era liberar al pueblo para que fuera a adorar a Dios. Entonces, para prevenir las langostas en nuestra vida, solo tenemos que adorar a Dios. Fácil. La oración a Dios incluye múltiples cosas como nuestro estilo de vida, ¿verdad? La fe, nuestros diezmos, ofrendas.
la oración, la alabanza y todo aquello con lo que se pueda honrar y exaltar el nombre de Dios. Es honrar a Dios en última instancia. A veces uno anda por ahí caminando, pero está pendiente, meditando en la palabra de Dios, porque obviamente pues tenemos todas nuestras ocupaciones. En lo natural, los enjambres de langosta no solo devoran todo a su paso, sino que también nos impiden tener buena visión. O sea, decía ahí en el pasaje que se oscurecía la tierra de tantas langostas, ¿verdad? Y el Señor nos advierte de los peligros de esta plaga, ¿verdad? Que debemos de tomar en cuenta cuando tomamos actitudes faraónicas. Si tomamos actitudes faraónicas, estamos expuestos a recibir esas plagas en nuestras vidas. Porque esta plaga traerá langostas que devoran el fruto de la tierra, devoran la semilla, la simiente. Esto significa que las langostas intentan devorar el fruto de nuestro trabajo, o el ministerio, o los frutos que debemos dar como cristianos, o los frutos que tenemos como generación, ¿verdad? Que es la generación siguiente, es decir, los hijos. Las langostas le impiden a la tierra producir plantas que den semillas según su especie, que es uno de los mandatos que Dios le da a la tierra. Es decir, las langostas, así espiritualmente, también nos impiden a nosotros cumplir nuestro propósito como cristianos, ¿verdad? O como padres, o los que tienen hijos, los espirituales también. Las langostas van a intentar venir a comérselos, a devorarlos, a dejarlo a uno sin semilla. Bien, vemos que él en Éxodo 10:16, entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón de inmediato. Ahí sí, he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Les confesó, perdonen mi pecado una vez más y rueguen al Señor su Dios para que se aleje para que aleje de mí esta muerte. Pero era solo como su Dios o esto o lo otro, ¿verdad? Aquí su corazón está completamente endurecido. Moisés salió del palacio del faraón y le rogó al Señor. El Señor le respondió y cambió la dirección del viento, y el viento fuerte del occidente se llevó las langostas y las echó en el mar Rojo. No quedó ni una sola langosta en toda la tierra de Egipto. Pero el Señor nuevamente endureció el corazón de faraón, por lo cual no dejó salir al pueblo. Entonces de nuevo el faraón muestra aquí un falso arrepentimiento. Desde el principio ahí dice como, sí, dice que el Señor endureció el corazón, pero cómo no, si desde el principio se ve que él no estaba arrepentido. Este falso arrepentimiento lo muestra Faraón otra vez y acude a Dios porque lo que necesita es que le dé una solución inmediata. Moisés va en representación de Dios, acude con su misericordia, ¿verdad? Llamado al Faraón. Y dentro de las características de este falso arrepentimiento del Faraón, pide perdón una vez más por su pecado. Pide que rueguen al Señor por él. El faraón pudo él mismo ahí alzar la voz y ponerse a pedirle a Dios aunque no lo conociera. Si ya conocía todo su poder. Bueno, algo de su poder. Pero dentro de su orgullo él mandó a llamar o sea, le manda a decir a Dios que lo perdone, ¿verdad? Entonces de nuevo vemos que el Señor, aunque conoce su corazón, igual lo perdona y retira la plaga de langostas de nuevo y lo devuelve otra vez al mar. Bueno, lo devuelve al mar Rojo, del lado más o menos de donde venían. Esta es una lección de cómo Dios actúa cuando se le pide perdón. Dios perdona y toma por cierta todas las palabras que nosotros le digamos, ¿verdad? Lo bueno que así debemos hacer nosotros cuando nos piden perdón. Tomar como cierto las palabras, aunque sean hipócritas, que la otra persona nos está diciendo. Porque así hace Dios con nosotros. Él toma por verdadero lo que uno le dice. Entonces podemos ver que aquí no quedó ni una langosta, ¿verdad? En la tierra de Egipto. Esto quiere decir que cuando el Señor retira de nosotros todas las consecuencias, las langostas de nuestras rebeliones, Él retira todo y nos deja limpios. Y solo el Señor es capaz de cambiar la dirección del viento, ¿verdad? Solo Él puede hacer que los vientos soplen a nuestro favor. Solo Él puede sacar las langostas de nuestra vida.
Esas langostas que devoran nuestro alimento, nuestras fuerzas, que devoran nuestra paz y nuestros sueños. Sin embargo, debemos de pedirle al Señor que cambie nuestro corazón para que no se llene de soberbia, de esa soberbia del enemigo, ¿verdad? Y que nuestro corazón no se vuelva fuerte en su propia fuerza y que no nos levantemos contra la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque ¿para qué esperar que vengan todos esos males y entonces acudir al Señor? Mejor apliquemos el concepto preventivo. Actuemos antes de que las cosas negativas suceden. Alabar al Señor, esa es la clave y la respuesta. Busquemos primero al Señor, ¿verdad? Y las provisiones llegarán, porque si uno se pone a buscar las provisiones, como dice por ahí en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Se buscan primero las añadiduras, no, hay que buscar primero al Señor, al que tiene el poder. Acá en Job 31, 11 dice, porque el adulterio es un crimen enorme y una iniquidad e injusticia horrenda. Es un fuego que nos consume hasta el exterminio. Ahí la palabra original en vez de exterminio es abadón, que ya habíamos, bueno, aquí en el siguiente lo dice, y que desarraiga todos nuestros retoños, o sea que el abadón desarraiga nuestros retoños, o todos los retoños más bien. Apocalipsis 9:3 dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Entonces, este min que hablábamos debe ser este mismo Abadón, o bueno, el enemigo en todos casos. No hace falta tanto buscarle el nombre, pero entonces vemos que este demonio, ese min, es el que está detrás de eso de la langosta, ¿verdad? Y también eso significa Apolión, y Abadón significa destructor, es el destructor, ¿verdad? Recuerden que el enemigo vino a matar, a destruir, a hacer daño. En este caso, vemos que el adulterio tiene terribles consecuencias, aunque Job ahí se refiere al adulterio conyugal, ¿verdad? Vemos también que el destructor quiere desarraigar nuestros retoños, que ya hemos hablado de eso. Vemos que el adulterio es infidelidad hacia la pareja, pero también hacia Dios. Él trataba a Israel como alguien que le había hecho adulterio. Entonces, cuando lo dejaba a él para irse por los ídolos y todo eso, adorar a otros señores, a Baales, como se dice. Entonces, el adulterio es cuando también se puede dar espiritual, ¿verdad? Cuando uno abandone a Dios y toma otras cosas. Y los retoños pueden ser nuestros hijos naturales, los hijos espirituales, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros ministerios, como hablábamos hace un ratito. Dios juzgó a Amín también y destruyó todo lo que los egipcios esperaban que él protegiera. Entonces seamos fieles a Dios y a su palabra, y él hará maravillas con su misericordia, ¿verdad? Porque vea que el enemigo entonces está enfocado en quitarnos nuestros retoños, que son, como les digo, todas las cosas que brotan de uno, que a veces son algún emprendimiento económico, alguna pequeña empresita, algo. El enemigo va a tratar de quitar eso, ¿verdad? De llevarlo al exterminio. Bien, tenemos acá otros versículos en Joel 2:24. Dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Esos son todos, el saltón, revoltón, la langosta, cuando está la oruga ya más grandecillo y hasta que llega adulto, ¿verdad? Ya que la langosta, como Israel era infiel, entonces Dios les mandaba estos bichitos. Oseas 2:8 dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Baal acá se refiere al enemigo, ¿verdad? Son los Baales, que puede ser Abadón o cualquier otro de esos ángeles caídos.
Oseas 2:22 dice, y la tierra responderá al trigo. La tierra responde al trigo, o sea, produce. La tierra tiene que respondernos, tiene que producir. Produce al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruana, y diré a Lo Ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Entonces aquí hay varias cosillas que analizar ya para ir concluyendo. Dice el Señor que Él promete que nos restituye la semilla que las langostas devoraron. O sea, todo aquello que hemos perdido en la vida, el Señor nos los restituye. Pero esto no son solo cosas económicas, ¿verdad? También aquí está lo espiritual. También está los hijos descarrilados. Todo eso es cuestión de uno irse, bueno, a veces los tiempos de Dios pues tardan, ¿verdad? Pero se dan. Dios dice que Él amará a Lo Ruama. Eso significa, Lo en hebreo es no, ¿verdad? O sea, a la no amada. Ahí lo que dice es que tendrá misericordia, o sea, a la no amada, a la que no ha recibido misericordia, digámoslo así. Ajá. Y dirá a mí, tú eres pueblo mío. De nuevo, lo significa no, am significa pueblo, y mi es la palabra que se usa cuando uno habla en primera persona para decir que algo es mío. O sea, lo an mí significa pueblo no mío. Algo así podríamos traducirlo, ¿verdad? El pueblo no mío. Pero es un énfasis en que no es de Dios. Entonces, Dios dice que no éramos su pueblo. O sea, éramos su no pueblo. O sea, no éramos pueblo de Él. Y Jezreel es un territorio de sobreabundancia. Es un terreno que responde a la semilla, ¿verdad? Pero tenemos un pulso continuo con el enemigo que quiere ese lugar. Ese es el problema de Jezreel, ¿verdad? Que es algo codiciado. Como digamos que vamos en un partecita donde haya una parcelita que produzca montones y todo el mundo la quiera. Ese es Jezreel. Entonces hay que estar con el enemigo en ese pulso. Pero el Señor nos promete que nos abastecerá otra vez con esa provisión, ¿verdad? Y Él nos pone en Jezreel, pero hay que librar una batalla constante contra el enemigo, que no necesariamente no hay que estarlo atando cada 5 minutos y sacándolo y todo el asunto, ¿verdad? Es mejor alabar a Dios y Él hará. Se cuenta en un libro, ¿verdad? Que había un pastor que a cada rato, cuando iba a comenzar la alabanza, decían los líderes, pastor, los demonios, no se puede hablar aquí, entonces ya tenían que comenzar en guerra. Primero 5 minutos, después 10, ya dice que al final el pastor era hasta media hora haciendo guerra espiritual para poder comenzar con la alabanza. Y un día dijo, no, le estamos dando mucha pelota a los demonios. Y en vez de, ya dejaron de estar haciendo guerra y alabar a Dios aunque no se pudiera, aunque no fluyera nada, se alababa a Dios. ¿Qué hicieron los demonios? Se fueron porque no les gusta ¿verdad? La alabanza a Dios. Entonces, ya los demonios no volvieron más y ellos siguieron entonces realmente adorando a Dios. No es que la guerra espiritual esté mala, no, pero es que no se va uno tampoco a dedicar a eso y ya no alabar a Dios, ¿verdad? Es complicado. Pero lo principal es alabar a Dios, ¿verdad? Además aquí podemos ver, ¿verdad? Cómo dice en Oseas, ¿verdad? Aquí Dios proveía de todo y la gente pensaba que era que se lo ganaba ella. Israel pensaba que se ganaban eso y que lo gastaba en Baales. Entonces tengamos cuidado de no estar haciendo eso, ¿verdad? Nosotros. No es posible que Dios nos bendiga y gastemos en lo que no debamos, ¿verdad?
esos señores ahí, esos Baales son, como les decía, como el Abadón, como ese el destructor, ese que consume todo, que quiere todo, no solo nuestro dinero, sí, sino toda nuestra paz y todo, ¿verdad? Lo que tenemos. Entonces sepamos hoy que solo Dios es el único Señor que nos suple todo cuanto necesitamos, sea espiritual o recursos económicos o intelectuales. El Señor nos suple todo. Todo nos lo da el Señor. Entonces vemos que Dios nos da la promesa, entonces podemos luchar para tener la restitución de esa semilla. Refiérase a la parte también económica, la parte que haya perdido uno en cuanto a logros personales, la familia, todo eso. Dios promete que Él responderá, que Él traerá eso, ¿verdad? De vuelta, ¿verdad? Y que para eso nos da a Jezreel. Además, la tierra tiene que responder al trigo, a la semilla, ¿verdad? Tiene que responder. Ahí estaría la oración también, ¿verdad? Y ahora somos pueblo de Dios. Los que éramos no amados o los que nadie había tenido misericordia, el Señor tendrá misericordia, ¿verdad? Los que no éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios. Entonces tenemos esa promesa de Dios. Bien. Vamos entonces a pasar a la administración, a alabar a Dios, porque el Señor es bueno y misericordioso. Y a veces uno va dejando pasar las cosas y pasan, pero yo creo que es el momento de irse poniendo las pilas, de pelear por la semilla, por todo eso que el enemigo se ha metido a mandar langostas para que se coman las cosas que Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Entonces vamos a darle gracias a Dios por todo eso, porque muchas veces somos descuidados y el Señor entonces nos deja enseñanzas como estas 10 plagas. Padre, gracias por esa enseñanza de esas 10 plagas sobre Egipto. Y gracias por preparar nuestro corazón con esta calamidad, Señor, tan similar a esas 10 plagas que actualmente estamos viviendo. Reconocemos que tú eres el único Señor, el grande, el poderoso Señor, pero te hemos fallado porque no hemos hablado a las nuevas generaciones como debemos haberlo hecho. Te damos gracias, Padre, porque tú eres misericordioso y siempre avisas y nos das tiempo para que nos pongamos a cuenta, Señor. A pesar de todo, Señor, muchas veces seguimos intentando hacer las cosas a nuestro modo y muchas veces tenemos actitudes de Faraón y servimos a Faraón y persistimos en actitudes incorrectas y creemos que tenemos derecho a crear nuestras propias reglas. Y sabemos que tú nos has hecho inteligentes, seres racionales, y por eso a veces creemos que tenemos el derecho a opinar sobre las cosas que tú has establecido, sobre lo que has decretado, Señor, pero no es así. Te damos gracias porque en su tiempo tú protegiste a Israel en la tierra de Gosén y ahora tú nos proteges a nosotros repartidos entre el mundo, Señor, en medio de esta pandemia, pero tú tienes cuidado de nosotros, Señor. No queremos tomar decisiones equivocadas como el faraón que retó tu poder. Por eso te pedimos por el presidente de nuestro país, para que de alguna manera llegue a conocerte y tenga que reconocer y confesar con su boca que tú eres el Señor, creador de este mundo, Señor. No queremos tener un corazón duro, Padre. Queremos tener un corazón limpio. Necesitamos tu ayuda para rescatar a nuestras nuevas generaciones. Y ahora es la clave, Señor. Por eso necesitamos cambiar de actitud, de hablar diferente, Señor, de actuar diferente, de vivir diferente, Señor. Venimos reconociendo que tú eres nuestro Padre que nos suple, Señor,
que nos cuidas, que nos guardas, Señor, de todas las langostas que vienen contra nosotros. Y te pido, como dice tu palabra, Señor, que tú reprendas al devorador, a ese que lo que quiere es simplemente destruir, Padre. Señor, yo bendigo el fruto de nuestra tierra, bendigo los retoños de cada persona, Señor, y bendigo el fruto de nuestro trabajo. Ayúdanos a dar fruto, Señor, porque tu palabra dice que el hacha está puesta a la raíz del árbol, Señor, y que no da fruto será cortado y echado al fuego. Ayúdanos a dar frutos dignos de arrepentimiento, porque los hay también de los malos. Señor, limpia nuestra vida de las langostas que nos manda el destructor. No queremos, Señor, cometer adulterio contigo. No queremos poner nuestra vista en algo que no venga de ti, Señor. Queremos que nuestra vida esté centrada en ti, Dios Santo. Tú nos llamas amados, Señor, a los que éramos no amados. Y tú nos llamas tu pueblo a los que no éramos pueblo tuyo, Señor. Ahora tú nos llamas tu pueblo, real sacerdocio, como dice tu palabra, Señor, y nos pones en Jezreel, que es un territorio de gran abundancia. Pero sabemos que para entrar a este Jezreel prometido tenemos que estar luchando constantemente, Señor. Ayúdanos, Padre, por lo menos para que todos los días tomemos un ratito, pero para exclusivamente luchar y bendecir ese Jezreel que tú nos has dado, Señor. Luchar para que nuestro Jezreel realmente sea una realidad en nuestras vidas. Esa área de bendición, Señor, que no tiene que ser solo económica. Bendición también o bienestar, Señor, en nuestra familia, Señor, en nuestros lugares de trabajo, en nuestro ministerio, Padre bendito, Dios Santo, porque necesitamos de ti, Señor. Que nos hagamos un propósito, Señor, que sepamos que tenemos que estar luchando diariamente, Señor, porque el enemigo va a codiciar Jezreel, ese lugar, Señor, de bienestar. El enemigo lo codicia, el enemigo no quiere que estemos ahí. Obviamente no lo quiere para él, simplemente quiere que no estemos nosotros ahí, Señor. Señor, necesitamos también esas fuerzas, esa constancia para sacudirnos todas las langostas que manda el enemigo contra nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, por todas las enseñanzas de las Escrituras, Padre. Te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas de las plagas que tú pusiste ahí en tu palabra. Y sobre todo, no queremos un corazón endurecido, Padre Santo. No queremos un falso arrepentimiento. Queremos que el Espíritu Santo, Señor, que convence de pecado, nos recuerde a cada momento cuando tengamos una actitud contraria a ti, Padre Santo. Necesitamos un corazón limpio, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, bendiciones. Los esperamos el próximo domingo. Va a estar predicando mi hermano Juan Luis. Ya se les comunicará oportunamente el enlace. Tenemos también que analizar la situación con esto para no tener ningún corte abrupto como el de hoy. Pero bueno, bendecimos a cada uno. No tenemos que dejarnos vencer tampoco por las circunstancias que el enemigo pone, o las cosas también legales. Esto en este caso son derechos de autor pero bueno, no puede uno quedarse. Siempre tiene que continuar adelante. Igual los motivos para que continúen adelante, para que busquen siempre soluciones a todo, porque el Señor en su misericordia siempre nos va a sostener y nos va a ayudar. Y cada uno dedíquele un ratito para arreglar su lotecito de Jezreel, para tenerlo bien cuidadito, para que el enemigo no pueda estar
ni trayendo cizaña, ni queriéndose meter a robarlo, porque el enemigo va a querer hacer siempre eso. Bendiciones y que el Señor los cuide y los proteja, y a cuidarse, ¿verdad? A cuidarse, porque tenemos que estarnos también cuidando en estos días de pandemia, ¿verdad? Los bendigo en nombre de Jesús.